¿Sabías que puedes ir a vivir a Irlanda con alojamiento gratis? ¿Te gustaría ir a Irlanda a aprender inglés y no tienes dinero para dar el paso? Poca gente sabe que hay multitud de opciones para hacerlo totalmente gratis, tan solo pagando el billete de ida. Y te lo digo porque lo hemos hecho varias veces. No te hablo de algo que he leído en internet. Esto es una de las experiencias reales que vivimos en Irlanda. Así que quédate porque en este vídeo te vamos a contar cómo lo hicimos. Pero antes de nada, hablemos de la realidad, que esto no es Bambi. Si decides ir por la vía tradicional, prepara la cartera porque empezar de cero en Irlanda te va a costar más de lo que piensas. Aunque Irlanda es increíble, hoy día es uno de los países más caros de Europa. Aunque también es cierto que en el año 2026 el salario mínimo interprofesional ha crecido hasta casi los 2.400 euros, empezar de cero te va a costar más de lo que piensas. Y para que te hagas una idea, te vamos a hacer un breve resumen de cuántos serían los costes para empezar en Irlanda en las principales ciudades. Y para ello vamos a comenzar con el punto número 1, que sería el alquiler. Y como en todos los sitios va a depender de la zona, y las ciudades es donde más gente suele haber, y por tanto donde los precios van a ser más elevados. Y para que te hagas una idea, en Irlanda, en Dublín, casi el 40% de la población vive solo y exclusivamente allí, por lo que los precios son mucho más altos que en el resto del país. Para que te hagas una idea, un apartamento pequeño de una habitación suele rondar los 2.500 a 3.000 euros al mes. Y aunque es cierto que en las afueras de Dublín el precio se reduce hasta unos 2.000 euros, tienes que incrementar el gasto de transporte público. En cambio, si lo comparamos con Cork, que es la segunda ciudad más poblada de Irlanda, un apartamento de una habitación ronda los 2.200 a 2.600 euros, mientras que las afueras ya el precio se reduce a entre unos 1.200 a unos 1.600 euros, dependiendo del apartamento y de la zona. Y ya por ponerte un último ejemplo, Galway, en la costa oeste de Irlanda, que es una de las ciudades con más vida del país, en un apartamento de una habitación en el centro te costaría entre los 2.000 a 2.300 euros, mientras que en las afueras los precios pueden oscilar entre los 1.100 y los 1.400 euros. Y hasta aquí el alquiler, pero ¿qué otros gastos tenemos que tener en cuenta? Pues por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el transporte. Si hablamos de Dublín, podemos decir que incrementamos unos 150 euros. En el caso de otras ciudades como pueden ser Cork o Galway, serían unos 100-120 euros, para que te hagas más o menos una idea. También hay otro tipo de gasto, que es la comida, obviamente. En los últimos años sabemos que se ha incrementado a nivel mundial, por lo que es un poquito más caro que anteriormente. Y otro aspecto a tener en cuenta es el ocio, que de la misma manera es un gasto adicional que se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Y según si eres una persona que te guste más o menos realizar actividades de ocio, pues vas a tener unos gastos mayores o inferiores. Para que te hagas una idea, una pinta de cerveza, por ponerte un ejemplo, que es algo muy común en Irlanda, el precio ronda entre los 5 o 7 euros, dependiendo de la zona, evidentemente, mientras que en Dublín ese precio puede subir hasta los 9 euros. ¿Y qué pasa en muchos casos? Que mucha gente empieza a vivir una vida nueva en Irlanda con un trabajo, termina trabajando 8 o 10 horas y eso se convierte en una trampa. Dejan de un lado su idea inicial de aprender inglés y conocer el país y al final se ven en la trampa de estar esclavizados 8 o 10 horas simplemente para pagar facturas. Y al final, ¿cuál es el resultado? El resultado, obviamente, es que estás tan cansado que llegas a casa y lo último que te apetece es abrir un libro o ponerte a aprender inglés. No tienes energía y incluso en tu propio trabajo acabas rodeado de hispanohablantes, con lo cual ni aprendes inglés, ni tienes tiempo para visitar el país y por eso se convierte en una trampa. Y todo esto te lo contamos porque nosotros hace algunos años queríamos aprender inglés y disponíamos de muy pocos recursos. Y nos preguntamos una pregunta muy simple: ¿cómo podríamos irnos a otro país a aprender inglés gastando lo menos posible? Y ya te vamos a contar algunas formas reales de vivir gratis en Irlanda. Pero antes de nada tienes que entender el estilo de vida irlandés. Fuera de las ciudades, la mayoría de irlandeses viven en casas con terreno, en el campo. Muchas veces casas grandes o casas antiguas, heredadas, de manera
que todas van a necesitar mantenimiento o áreas de mejora. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque hay proyectos y familias que no quieren dinero, que buscan personas responsables comprometidas en ayudarles a crecer y a mejorar todos sus proyectos. Una nota importante a tener en cuenta es que esto que te vamos a contar no es para todo el mundo. Tienes que tener la mente abierta y tener un porqué fuerte como fue el nuestro de querer aprender inglés, ya que si no es así, es mejor que recurras a otras opciones. Y no hay que infravalorar esta opción solo porque se salga fuera de lo normal o de lo que ya conoces. Si lo piensas, es un win-win espectacular en el que ambas partes salen ganando. Y te preguntarás, ¿cuál es ese sistema? Como hablábamos en otros vídeos anteriores, existen plataformas como Workaway o Workpackers que permiten a las personas hacer este tipo de win-win que te vamos a explicar a continuación. Como decía Tania, en estas plataformas existen multitud de opciones como estas que vas a poder ver aquí. Tan solo debes de tener en cuenta cuáles son tus habilidades y de cuánto tiempo dispones. Podrías ponerte en contacto con cualquiera de los proyectos o familias dentro de estas plataformas y acordar con ellos cuál va a ser tu rol y el tiempo de estancia que te comprometes a tener en cada proyecto. De esta manera podrías empezar a vivir desde cero en Irlanda por muy poco dinero. Y una vez que has entendido esto, ahora te vamos a contar cuáles son las opciones más comunes que puedes encontrar. El primero de ellos es el cuidado de niños, conocido comúnmente como au pair. ¿Qué vas a conseguir en este caso? Pues vas a tener tu propia habitación y todas las comidas incluidas, ya que vas a vivir junto a otra familia. Esta es la forma más rápida de poder integrarte en la cultura local y hablar inglés 24/7. Asegúrate de dejar claros los horarios desde el principio, ya que tú no eres un empleado 24/7, sino que eres una persona más dentro de la familia. Otra de las opciones más comunes suelen ser las granjas o los proyectos eco-friendly. Este tipo de proyectos te permitirá estar en contacto total con la naturaleza y aprender habilidades como permacultura, construcción o cuidado de animales. Esta sería la opción ideal si quieres alejarte del ruido mundano de la ciudad y vivir en plena naturaleza. Y un consejo que te damos es que te lleves ropa vieja y unas buenas botas de agua, ya que probablemente te vas a poner de barro hasta las cejas. Pero eso sí, el contacto con la naturaleza en Irlanda y vivir esas experiencias es algo totalmente recomendable. Y por último, una de las opciones más comunes son los hostales, como staff de intercambio. ¿Qué es lo que vas a conseguir? En este caso, seguramente tengas una cama que sea en un dormitorio compartido o incluso un cuarto del propio staff. El staff son los empleados, para que nos entendamos. Y además tendrás acceso a la lavandería y cocina. Esta es la opción más social, porque podrás conocer a viajeros de todo el mundo. Y además, los trabajos suelen ser ayudando en la recepción o haciendo camas, algo muy fácil. Esta es la mejor opción si quieres estar cerca de ciudades o en zonas turísticas. Y ahora que te hemos contado esto, ¿cuál crees que fue nuestra primera opción cuando nos fuimos a Irlanda por primera vez? La primera vez que nos fuimos de España, tras mirar muchísimo a través de estas plataformas, optamos por ir a una aldea que estaba en la zona suroeste de Irlanda, cerca de un pueblo que se llama Killarney, una de las zonas más preciosas que hay en Irlanda sin lugar a dudas. ¿Y por qué elegimos este sitio? Pues precisamente porque uno de los anfitriones era un profesor de español, con lo cual encajaba a la perfección con lo que andábamos buscando. Además, el trabajo era ayudar a la cría de perros guía para ciegos, entre otros como jardinería o bricolaje. También teníamos alojamiento propio, las comidas estaban incluidas y además pactamos trabajar 1 hora más al día por clases de inglés. En esta ocasión, y por ser la primera vez, tuvimos un pequeño inconveniente, que fue que no teníamos calefacción constante y contar con que estábamos en otoño e invierno, de modo que hacía bastante frío. Y por vergüenza no dijimos nada. ¿Qué pasa? Que de esto aprendimos, con lo cual fue un aprendizaje para futuras ocasiones.
Así que un consejo que podemos darte es que dejes todo súper bien pactado antes de ir. Esto es, ¿cuántas horas vas a trabajar al día? Normalmente pueden ser 4 o 5 durante 5 días a la semana, pero puede variar un poco según el anfitrión. Otro aspecto son las comidas, que las tengas todas incluidas. Y otra es el alojamiento, es en qué parte de la casa o si vas a tener tu propio alojamiento independiente. Y para no enrollarnos más, porque si no este vídeo sería muy largo, quiero que nos cuentes en comentarios qué te gustaría que te contáramos de otras experiencias que ya hemos tenido, ya sea en Irlanda o en otros lugares. Así que ahora vamos al grano, ¿qué es lo que os interesa? ¿Cuánto gastábamos en nuestra primera experiencia en Irlanda? Bueno, pues para empezar, como te habíamos comentado, en el alquiler eran 0 euros, porque ya lo teníamos incluido con nuestros anfitriones. Respecto a las comidas, tampoco pagábamos por nuestras comidas diarias y el único gasto que podíamos tener era si íbamos el fin de semana a comer un McDonald's, ya que tampoco disponíamos de muchos recursos y la parte del ocio la teníamos siempre con nuestra familia de acogida. ¿Y qué más cosas podemos contar? Pues podemos hablar del transporte, ya que nosotros siempre buscábamos anfitriones que pudieran prestarnos bicicletas y esa era nuestra forma de movernos. Y de esta manera gastábamos 0 en transporte, porque visitábamos lugares que tuviéramos cerca, naturaleza o algún pueblecito al que pudiéramos acceder en bicicleta. Una cosa curiosa que podemos contarte es que trasladarte en distancias largas era muchísimo más barato que trasladarte en distancias cortas si optabas por coger un autobús o incluso un tren. Otra opción es que te comuniques con los anfitriones porque probablemente ellos te acerquen a ver las zonas turísticas o te lleven a visitar sitios, de manera que tampoco tienes que gastar en transporte si no quieres. Y por último, vamos a hablar del teléfono, ya que nosotros viajábamos con una tarjeta prepago española, con lo cual no pagábamos nada, ya que lo teníamos en caso de emergencia y usábamos el wifi del alojamiento en el que estábamos. Así que si sumamos todos estos aspectos que os acabamos de contar, el coste total al mes eran 50 euros. Y bueno, hasta aquí nuestra primera experiencia real en Irlanda. Pero bueno, como todo, esto no es Bambi y puedes tener una mala experiencia. No todos los anfitriones a lo mejor pueden encajar contigo, pero lo que podemos decirte es que existen multitud de opciones y que siempre, si algo no encaja contigo, vas a poder cambiar. Una cosa es que te comprometas algunas semanas a estar en un sitio y otra cosa es que tengas que estar a disgusto. De manera que si llegas a un sitio y no encaja contigo, siempre puedes buscar en estas plataformas, como te decíamos antes, y moverte a un lugar diferente. Así que queremos que nos cuentes, ¿has tenido alguna experiencia similar? Y si no es así, ¿qué tipo de experiencia encajaría contigo? Y por último, vamos a contarte los beneficios que nadie te cuenta. Lo mejor no fue que ahorramos dinero, lo mejor fue lo que ganamos. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Ganamos tiempo libre, ganamos en aprender un nuevo idioma sin presión, también pudimos conocernos más a nosotros mismos y conocer a la persona con la que estaba conviviendo, ya que era nuestra primera vez conviviendo juntos, como una pareja. Otra fue el poder viajar y conocer lugares que antes no conocíamos. Y por último, romper la presión, romper ese hielo de la primera vez y salir de tu zona de confort. Así que si te ronda la idea de irte a Irlanda o a otro país, pero el dinero te frena, quiero que sepas que hay muchas alternativas. Si quieres que te expliquemos diferentes opciones según tu situación, te dejamos aquí abajo un email para poder orientarte. A veces no es que no tengas opciones para irte, es que nadie te ha explicado otras formas diferentes de hacerlo. Así que esperemos que te haya gustado este vídeo. Y si quieres saber cómo empezar de cero en otro país con menos de 500 euros, aquí te dejamos otro vídeo de nuestro canal.